de almas, oh Dios. También te pedimos, oramos agradecidos, pidiendo tu bendición. En nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Quién de ustedes ha visto la película Top Gun? ¿La 1? ¿La 2? Nadie. Bueno. Díganme que han visto Maya y el oso en español. ¿Quién? Bueno. Por ahí hay varias más. Esa película cuyo actor es Tom Cruise, habla de una escuela de pilotos de aviación, pero de aviación de aviones caza. Ese es el nombre de la escuela. Es una película, está la 1 y la 2, y ellos tienen que hacer una misión. Y este hombre, el actor, cuyo nombre artístico, por así decir, tiene que instruir a estos alumnos. Su nombre es Maverick. ¿Ah? La razón de que los tenía que preparar es porque ya no estaban en ventaja armamentística con otros. El enemigo ya también tenía cazas de última generación. Entonces, bueno, tienen que hacer una misión en medio de la instrucción, que era bastante suicida, arriesgada, podríamos decir. Las cosas, a pesar de toda la preparación, no salen tan bien, pero dentro de todo, después que 2 de estos aviones fueron derribados, ellos están ahí en campo enemigo y en medio del campo enemigo ahí encuentran en un hangar un F-14 Tomcats, que es un avión bastante viejo, comparado con los cazas de quinta generación. Hoy ya hay una película vieja todavía ya. Hoy ya hay cazas de sexta generación. Entonces ellos huyen en medio del fuego enemigo de una pista destruida, prenden ese F-14 y huyen. Cuando están ahí, uno de ellos, el copiloto, que se llama en la película Roster, está tratando de intentar buscar dónde está el radar de ese avión y cuando mira, iban acompañados por 2 cazas de quinta generación, 2 aviones modernos a los que ellos mismos habían atacado. Y dice, ¿qué hacemos? Solo ponte la máscara y sonríe y saludan, como que somos de ellos, ¿no? Y ahí van. Y la sugerencia de Maverick es, bueno, ahora cuando yo te diga, hinchás las cuerdas de arriba, es distinto porque era un avión viejo, y nos inyectamos. Los aviones tienen un sistema de inyección. Cuando uno de ellos es afectado, los modernos es de abajo que se cincha, un cohete empuja al piloto y lo despide del avión, y generalmente, aunque puede ser que reciba varias fracturas por la fuerza G, queda sano, porque es despedido. Dice, cuando yo te diga, y el otro copiloto le dice, no, pero, ¿y si peleamos? Dice, pero en un F-14 contra cazas de quinta generación. El otro le dice, ¿te acordás que me enseñaste, porque era su instructor? No es el avión, es el piloto. Bueno, y al final, en una maniobra arriesgada, como iba escoltado por 2 aviones, da un vuelco en el avión y ataca al que tenía al costado, y después empieza una persecución, pero el otro logra derribar los 2 en ese viejo avión. Hasta ahí, en la película muestra que todo dependía de la enseñanza de la destreza de los pilotos.
Yo tomé eso y lo aplico en el terreno práctico, en lo que manejo en el auto. Otra vez hablaba con alguien que tenía un auto francés y dice, pues yo tiro las curvas en mi auto y va pegado en las curvas. Dice, vos andás en una cosa que parece un Flanders. Yo le digo, no es el auto, es el piloto. Me quedo. Y Gabriel, cuando yo digo eso, me entiende. Pero en el terreno práctico y en las cosas espirituales, hay cosas que no dependen de nuestras destrezas. Hay cosas que no dependen de la destreza del hombre. Ni siquiera, y digo porque estoy predicando esta tarde, la destreza o lo que pueda hacer, o las habilidades que pueda tener uno, que son dadas por Dios, no dependen, porque hay algo que es muy importante, que es la santificación. Hay algo que es esencial. Puedo tener mucha habilidad, pero si no estoy cuidando o preocupado por la santificación en mi vida, voy a tener problemas. Y tomo como ilustración lo que estábamos mirando el domingo pasado, el pecado de Acán. Cómo Dios toma en serio esto de la santificación. Israel fue, tomó Jericó, Dios dijo, bueno, no tomen nada del anatema, destruyeron los muros de Jericó, después se enfrentan a una ciudad más pequeña, huyeron delante de esa ciudad que no era tan fortificada. Josué se arrodilla y se cubre en ceniza, en silicio, rasgan sus vestiduras, diciendo, ay Señor, ¿qué haremos? Porque Israel ha vuelto las espaldas delante de sus enemigos. ¿Qué dirán las demás naciones? Y Dios dice, hay pecado en Israel. Por eso no podrán hacerle frente. Y se recuerdan que hicieron todo un proceso de santificación para atacar a Jericó, de estar nuevamente cumpliendo las leyes de Dios, para después volver para atacar a Jericó, y lo descuidaron. Cuando uno mira la narrativa del pasaje y lee, dice, pero destruyó a toda, Dios ordenó que destruyeran a toda la familia, empezaron a buscar quién había sido culpable. Seguramente toda la familia sabía que Acán había visto un lingote de oro, un manto babilónico, no me acuerdo si había algo más, y había ocultado debajo de su tienda. O sea que cuando nosotros miramos en la ilustración, tomamos como ilustración, ellos salieron de Egipto, iban hacia la tierra prometida, pero probablemente arrastraban cosas del pasado, ¿no? Y eso lo llevó a la codicia. Codició, tomó y causó daño a toda la congregación de Israel. Por eso que es tan importante la santificación. Tomé este pasaje como referencia a Hebreos 12, 14, pero vamos a mirar varios más. Santificación, santificarse para Él, es decir, dedicarse de forma exclusiva a Dios. Esto es un estudio de Miguel Núñez. En Levítico 27 encontramos esta afirmación, santificados pues y sed santos, porque yo soy vuestro Dios. En el Nuevo Testamento la palabra santo se aplica a los creyentes que por la elección de la gracia de Dios son su pueblo, somos su pueblo, todos aquellos que están en una relación con Él a través de arrepentimiento y de la fe en su Hijo, somos considerados santos. Los santos
Son el pueblo peculiar, escogido de Dios, que pertenecen de forma exclusiva a Él. Ellos han sido llamados a separarse de toda contaminación del pecado para ser partícipes de la santidad de Dios. Por tanto, a los santos, a los creyentes que han sido comprados por la sangre del Cordero, se les urge vivir vidas santas, correspondientes a su posición. ¿Les recuerdan? Efesios 4:1 dice: andad como es digno de vuestra vocación, de la vocación que fuisteis llamados. Se nos urge andar a vivir vidas correspondientes a nuestra posición. Lo primero que deseamos enfatizar, que la santidad no es una opción. El autor de la epístola de los Hebreos lo expone de esta manera: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Sin embargo, es un acto de obediencia que descansa, es cierto, en la obra de Cristo a nuestro favor. Jesús pagó la pena por nuestros pecados, aplacó la ira de Dios hacia nosotros. En Hebreos 10:5-9 leemos que Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. A continuación, el autor señala: en esa voluntad somos santificados mediante el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hecho una vez para siempre. Vemos así que nuestra santidad delante de Dios depende en su totalidad de la obra de Jesucristo por nosotros, por la voluntad de Dios. Pero hay una santidad que es la posición, o posicional, y otra que es la santificación práctica. La santidad en la Biblia, ¿qué dice la Biblia de este tema? Dice, como lo vimos recién, el Nuevo Testamento, hay varios pasajes en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento dice: como hijos obedientes, y ahora vamos a entrar a mirar qué no deberíamos hacer si somos o queremos andar en santidad. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías, estándose en vuestra ignorancia. Estoy en 1 Pedro 1:14-16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Pablo le dice a los tesalonicenses: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahí vemos que lo que no debe hacer alguien que pretende vivir en santidad. Primero a los tesalonicenses 4:7, mas no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos ser siervos de Dios, tened por vuestro fruto, la santificación, y como fin, la vida eterna. Romanos 6:22. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. 1 Corintios 7:1. La oración sumo sacerdotal de Jesús, Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Romanos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable
a Dios. Segunda Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y hay más textos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Otro pasaje, Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. En conclusión, Pedro nos da la motivación para ser santos, porque Dios es santo. El autor de Hebreos nos recuerda que sin santidad nadie verá al Señor. Pablo le escribe a los tesalonicenses y le resume la voluntad diciendo que su voluntad es nuestra santificación, es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Por excelencia, perdón, que me perdí un poquitito. A los romanos le instruye que una vez que hemos sido liberados del pecado, nuestro deber debe ser la santificación. Asimismo, el Señor, la noche antes de ser entregado, antes de ser crucificado, enseñó a sus discípulos que el instrumento por excelencia para la santificación es ¿qué? ¿Cuál es el instrumento por excelencia para la santificación? ¿Cómo? La palabra de Dios. La palabra. En la carta más teológica que Pablo escribiera a Romanos, se nos recuerda en el capítulo 12, en vista de las misericordias de Dios desplegadas, en los primeros 11 capítulos, es nuestro deber presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Bueno, ahora vamos a hablar de la importancia de la santidad. Esta santidad es importante como un efecto de la salvación que hemos recibido por la fe en Cristo Jesús. Hay varias razones por las cuales necesitamos cultivar una vida de santidad. Vuelvo a reiterar el concepto, el término, necesitamos cultivar una vida de santidad. La santidad personal es necesaria, después de haber hecho una explicación, entro en un punto, para tener comunión íntima con Dios. ¿Ah? La santidad personal es necesaria para tener comunión íntima con Dios. David se preguntó, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? La idea expresada es, Señor, ¿quién puede vivir en comunión contigo? La respuesta dada en los próximos versículos del Salmo 15 se resume el que lleva una vida santa. La oración es parte vital en nuestra comunión con Dios. Sin embargo, el salmista dijo, si en mi corazón yo hubiera mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66, 18. Observar la maldad, acariciar algún pecado, amarlo hasta el punto de que no estoy dispuesto a desprenderme de él, eso va a afectar mi vida de santidad. Dios no requiere una vida perfecta, sin pecado, para tener comunión con Él, pero sí
requiere que tomemos con seriedad la santidad. Que nos lamentemos sobre el pecado en nuestra vida, en vez de justificarlo, y que de forma sincera busquemos la santidad como forma de vida. El pastor John Piper lo expresa así: una persona cuyo amor hacia Dios no se despierte por medio de la verdad de Jesús. Una persona cuyo amor hacia Dios que no se despierte por medio de la verdad de Jesús no está adorando en espíritu y en verdad. En segundo lugar, dije que la santidad personal es necesaria. Necesitamos cultivar la santidad. La santidad personal es necesaria como evidencia de nuestra santificación. La santificación es un fruto inevitable de la justificación. Como vemos en las palabras del apóstol Pablo a los Corintios, y estos erais algunos de vosotros, mas ahora ya habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu. No se puede separar la justificación de la santificación. Son dos procesos que van en conjunto. Dios los ha entrelazado. La justificación está conectada de forma orgánica con la santificación, pues el nuevo nacimiento está conectado, resulta en una nueva vida. Esta evidencia de gracia traerá mucha paz al corazón cuando nos asaltan dudas sobre nuestra salvación. Si alguien ha nacido de nuevo, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todos son hechas nuevas. Entonces, tiene que empezar un proceso de santificación, porque es evidencia de la salvación. Si alguien dice, no, sí, yo creo, pero anda en el pecado, permanece, persevera en el pecado, no se aparta, se está engañando a sí mismo. La santidad personal es necesaria para una vida de bendición. La Escritura expresa al Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El propósito, dice el autor de Hebreos, es para que participemos de su santidad. Si en algún momento de nuestras vidas hemos recibido disciplina de parte de Dios, la Biblia dice que es porque Dios la usa para que participemos de su santidad. Dios nos disciplina, a través de ella aprendemos a alejarnos del mal, por tanto, aumentar y persistir en la desobediencia aprendemos que las personas que permanecen en desobediencia necesitan ser disciplinados. Algunos cristianos en Corinto persistieron en la desobediencia al punto de que estaban débiles y algunos dormían, algunos habían muerto, literalmente, como consecuencia del pecado. La santidad aumenta nuestro bienestar espiritual. Dios no quitará, Dios asegura que no quitará el bien a los que andan en integridad, Salmo 84:11. David describió la experiencia de estar bajo la disciplina de Dios de esta manera. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda del Salmo 32? Creo que es 1 y 2. El 2. Salmo 32:2. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día.
se volvió mi verdor en sequedales de verano. David estuvo bajo la disciplina de Dios, dejó de andar en santidad y su cuerpo experimentó la disciplina de parte de Dios. Dice, mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedales de verano. Cuarto punto y último, la santidad personal es necesaria para un servicio efectivo a Dios. Pablo escribió a Timoteo, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda obra. La santidad y efectividad del servicio están unidas entre sí. No podemos llevar nuestro servicio a Dios en un vaso sucio. Por eso la ilustración del principio. Acá no se trata de destreza. Estamos hablando de que en la vida cristiana lo que necesitamos es santidad. Vuelvo a reiterar este concepto basado en 2 Timoteo 2:21. No podemos llevar nuestro servicio a Dios en un vaso sucio. Necesitamos examinarnos. El salmista allí en el Salmo 26 dice, examina. Estaba dispuesto a ser examinado por Dios. Examíname y ve si hay en mí caminos de perversidad. El Espíritu Santo hace nuestro servicio eficaz y nos da poder para el servicio, pero cuando nos entregamos a nuestra naturaleza pecaminosa y habitamos en una falta de santidad, el Espíritu se entristece. ¿Se acuerdan de Efesios 4:30? No contristece al Espíritu Santo y no prosperará nuestro servicio. La santificación depende de nuestra unión con Cristo y de la morada del Espíritu. Debemos de examinar y preguntarnos realmente. Nosotros sabemos que no somos perfectos. Yo mismo peco, me arrepiento, tengo que llorar por el pecado. A veces somos imperfectos, pero necesitamos trabajar. Porque la santidad personal es necesaria para tener comunión íntima con Dios, como evidencia de nuestra salvación. Es necesaria para una vida de bendición. Es necesaria para un servicio efectivo a Dios. Sin santidad no tendremos un servicio efectivo a Dios. Y si alguien no es salvo, no ha sido justificado, recordamos que mencionamos que están entrelazadas. Mira, si no eres salva, sin santidad, no verás a Dios. Por eso el autor de Hebreos es tan enfático. Dice, seguid la paz con todos sin la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, pero pensemos honestamente, revisemos esta área de nuestras vidas y pidámosles al Señor que nos ayude en la santificación de nuestras propias vidas. Cada vez está más cerca la salvación de cuando creímos, decía el apóstol Pablo, vamos camino hacia un encuentro con el Señor, no sabemos cuándo, pero que Dios nos ayude a que no seamos, bueno, como esas historias tristes que a veces escuchamos, que nuestras vidas terminan en el pecado, no, sino que realmente vamos a ser personas